la celda anterior es mucho más prominente que la posterior. Cuando nosotros hablamos de la celda anterior vamos a hablar de 4 planos musculares. Un plano superficial que va a estar dado por los epitropiares. Aquí están los epitropiares. Este es epitropia y de este sale en primer lugar este, que es el pronador redondo. Bueno, lo más superficial siempre va a ser la aponeurosis bicipital, o aponeurosis del bíceps, ¿verdad? Entre ese reborde del bíceps y el pronador redondo, el borde superior del pronador redondo, pueden encontrar estos dos elementos, que son respectivamente el nervio mediano y la arteria braquial. La arteria braquial acompaña, mejor dicho, el nervio mediano acompaña la arteria braquial en su recorrido. Esa es otra de las cosas que tenemos que recordar. Muchas de las preguntas están dadas en base a la palabrita nervio satélite. Por ejemplo, cuando hablamos en pierna, cuando hablamos de qué arteria, por ejemplo, la femoral, pero la femoral en su recorrido después de que pasa el triángulo de Scarpa, se dice que el nervio safeno es su músculo, su nervio satélite, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el pronador redondo, tenemos en este otro plano a este que es el palmar mayor, a este que es el palmar menor. Vamos a usar la terminología antigua porque he observado que los doctores de la cátedra usan mucho los nombres antiguos y entonces mejor hay que dejarlo ahí en nombres antiguos, ¿ya? El palmar mayor, el palmar menor y este aquí que es el supinador largo, ¿verdad? Perdón. Cubital anterior. Otra de las cosas que tenemos que recordar en antebrazo es estas dos relaciones. El nervio mediano, a este lado obviamente la arteria radial, en el canal del pulso que está formado por el supinador largo y por el palmar mayor, ¿verdad? A este nivel el canal del pulso cubital, acuérdense que la arteria cubital y el nervio cubital vienen juntos y se van a meter por aquí, por la cosita esta de, ¿cómo se llama el canal de, ¿cómo se llama el propio? Bullón, el canal de Bullón, ¿verdad? Y ya saben, el nervio mediano entre los dos palmares, palmar mayor y palmar menor. Estas dos cosas, chicos, el canal del pulso, sus límites o el contenido, son típicos, tanto para teórico como para práctico. Esto del canal del nervio mediano, lo mismo. Y eso de la fosita de Bullón, o el canal de Bullón, o lo que fuera, también es típico, ¿ok? Entonces, en el plano superficial hemos visto esos 4 músculos. Ahorita vamos a repasar la paporreta, que son las inserciones y tal y cual. En un segundo plano, acuérdense siempre del flexor superficial, el que abre las piernitas. En un tercer plano, el flexor profundo, el perforante, también le llaman. A este le llaman perforado y a este le llaman perforante a veces. Y el flexor largo del pulgar. Y en un plano mucho más profundo, el pronador cuadrado. Si hay un pronador redondo, acuérdense que a este nivel hay un pronador cuadrado. Y ahí están, el pronador redondo, ¿dónde viene? ¿Dónde se origina? Va a tener una cabeza humeral en el epicóndilo medial, o sea en la epitróclea, y una cabeza cubital en la apófisis coronoides. Tiene 2 cabezas de inserción, de origen, para terminar en la porción media lateral del radio. Todos estos inervados por el nervio mediano, chicos. A excepción de este, que es el cubital anterior, que está inervado por el cubital anterior, por el nervio cubital, perdón. El flexor radial del carpo, o sea, el palmar mayor, es epitroclear y va al segundo metacarpiano, o sea, al dedo índice, al segundo metacarpiano. El palmar menor o palmar largo, también epitroclear, va a terminar en la aponeurosis, ¿ok? Y el cubital es epitroclear, también tiene una cabeza cubital, para terminar en el pisiforme, ¿ok? De esas cosas se tienen que acordar, porque les pueden hacer preguntas en base a inserciones, eso es un hecho. Ahí está el pronador redondo, ya saben, tiene epitroclear y termina en la cara lateral del radio. Su función obviamente es pronador y pertenece al primer plano. El flexor, el palmar mayor, ahí está, epitroclear y termina acá, en la base del segundo metacarpiano. Su función es flexión de la muñeca, del carpo y obviamente inervado por el mediano. Este otro, el palmar menor o palmar largo, que fíjense que termina ahí en aponeurosis,
¿verdad? Epitroclear termina en aponeurosis, inervado palmeriano, y también es flexor y tensor de la aponeurosis palmar. Estos son los huesitos de la mano, acuérdense, miren, van a ser 5 metacarpianos, 5 falanges proximales, 5 falanges, bueno, en este caso no hay, solamente proximal y distal, ¿no? Y estos huesitos ¿cómo se llama? Del carpo, acuérdense, aunque sea por mnemotecnia, acá debe estar el radio. En dirección del radio hacia el cúbito es S, pi, S, pi, E de escafoides, C de semilunar, pi de piramidal, pisiforme, el otro pi de pisiforme, S, pi. Y encima tiene trozos grandes y ganchosos, tiene trapecios, trozos de trapezoide, el grande y el ganchoso. ¿De cuáles en especial vamos a tener que acordarnos, chicos? Del escafoides, porque hay un montón de cosas que terminan acá, del pisiforme, porque acá termina el cubital anterior, del gancho del ganchoso, porque acá van a terminar algunos huesos del ¿cómo se llama? Carpo, esta parte acá de la palma, la región hipotenar, perdón, ¿no? Estos dos también tenemos que acordarnos, chicos, fíjense. El trapecio con el primer metacarpiano, la articulación trapecio-metacarpiana, esa articulación en silla de montar. A veces les van a preguntar la articulación del primer metacarpiano, la articulación en silla de montar o la articulación trapecio-metacarpiana. Ya saben con quién, con el trapecio. Esa es la articulación en silla de montar, ¿ya? Un montón de palabras para hablar de una misma estructura o de una misma pregunta. Ahí está el cubital anterior o flexor cubital del carpo. Epitroclear, otra cabecita que se origina en el olecranon para terminar en el pisiforme y a veces expandido hasta el gancho ganchoso. Pero inervado del cubital y también es flexor. No es complicado. El segundo plano, el flexor superficial de los dedos. Ya saben de dónde a dónde va. Vamos a tratar de dónde. Acá está. Flexor superficial de los dedos, chicos, tiene hasta 3 cabezas de inserción, fíjense. Una en la membrana interósea o en la cara anterior y medial del radio, ¿verdad? Otra epitroclear y otra en la parte cubital, la cabeza cubital. Todo para llegar hasta las bases de las segundas falanges, ¿verdad? Abriéndose en 2 fascículos para que por entre ellos pase el fascículo del flexor profundo. Por eso es que se dice que el flexor superficial es el perforado, porque abre sus piernitas, como les he dicho en mesa, para que por aquí pase el otro tendón, inervado por el nervio mediano. ¿Y cuál es la función? La flexión de la falange media. Relaciones que hay que recordar, chicos, fíjense, este nervio que está aquí, el nervio mediano que está acompañado en gran parte hasta aquí por la arteria braquial. Aquí esta se convierte en arteria radial, que va a pasar por el canal del pulso, y esta otra se convierte en arteria cubital, que también va a tener su propio canal del pulso, ¿verdad? Acá estamos viendo ya el flexor profundo de los dedos. El flexor profundo de los dedos va a tener casi los mismos orígenes que el anterior. Es decir, la cara anterior del radio, la membrana interósea y la cara anterior del cúbito. Solo que este no llega hasta acá. ¿Se acuerdan que llegaba el otro hasta el epitrocleo? Este no llega al epitrocleo. Y termina en la base de las falanges distales. ¿Ya? Y el pronador cuadrado, que va a estar inervado por un ramo, un ramo del nervio mediano igual, que va de la cara anterior de uno y otro hueso. Y su función obviamente es la de pronación. Ya. En la región posterior esto va a ser un poco más variado. En la región lateral vamos a tener, aquí está, al supinador, al extensor radial corto del carpo, al extensor radial largo del carpo, o sea, primer radial y segundo radial, ¿verdad? Al braquio radial, que también ustedes lo conocen como supinador largo. Esos son los laterales, es decir, que van acá, por la cara lateral del radio. Ahí está, ¿ya? Por eso se van a llamar radial, braquio radial, etc. El supinador va de lo epicóndilo. Fíjense, ya hemos hablado de los epitrocleares. Eso también es físico, que les pregunten por los epitrocleares,
Entonces ahora se tienen que acordar de los epicondilios, o sea, los que son laterales. Epicondilio, bueno, nosotros no tan epicondilios, pero ahí vamos. El supinador va del epicóndilo lateral hacia la cara anterior del radio, ¿ok? Inervado por el radial. Acuérdense que todos los de la región posterior, todos están inervados por el radial. Lateral y radial. Perdón, cara lateral y posterior. ¿Ya? El primer radial, ¿cuál es su, perdón, el primer radial o extensor largo, el primer radial, ¿cuál es su característica? Que termina en el segundo. Hay un truco. El primero termina en el segundo metacarpiano y el segundo termina en el tercero. Así es, ¿ya? Ahora vamos a revisar verdaderos o falsos. El braquial anterior es flexor del antebrazo sobre el brazo. Sí, chicos, quiero escucharlos, pasen. Sí, es verdadero. Claro, pues, el braquial anterior, ¿de dónde a dónde va? Mitad distal. El braquial anterior es epicondilio, epitroclear. Ninguno, pues es de acá de arriba, del húmero. Sí, ¿ya? Y es flexor del antebrazo sobre el brazo, porque termina ¿dónde? En la cara interna del radio, ¿verdad? Y al hacer palanca lo flexiona, del cúbito, perdón. La articulación radiocubital se encarga de la supinopronación. A ver, fíjense, la articulación radiocubital. Sí, exacto, lo envuelve, ¿verdad? El hombro es del tipo de articulación en artrosis o en artrósica. ¿Se acuerdan de los tipos de articulaciones? Sí. Ya, ahí vamos a hacer un pequeño repaso. Articulaciones también es bastante frecuente que pregunten. Las articulaciones pueden ser diartrósicas o sinartrósicas. O sea, con movimiento, con cápsula articular o sin movimiento y sin cápsula articular. Entre las diartrósicas hay 5 tipos que tenemos que acordarnos. Empecemos por la universal, que va a ser la esferoidea o la enartrósica, que es la que hace todos los movimientos.